Así que nosotros hablábamos el día viernes acerca del libro de los Hechos y compartíamos el capítulo 4 de cómo la iglesia se unía en oración, estaban unánimes en un mismo sentir, unánimes en una misma dirección, unánimes no mirando para sí mismos, sino mirando para afuera, mirando lo que a Dios le importa, que son las almas. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia del primer siglo era una iglesia que se reunía constantemente para orar, para interceder, para clamar, porque ellos sabían que en el acuerdo y sobre todo en el acuerdo, en la oración, hay poder. Así que en esta mañana me propongo leer un versículo que está en el capítulo 5, no sin antes preguntarte a ti en esta mañana, ¿de qué hablas con los demás? ¿De qué hablas en tu trabajo? ¿De qué hablas en tu estudio? ¿De qué hablas en tus aficiones? ¿De qué hablas en tus viajes, en tus deportes? ¿De qué hablas con las personas que conoces en tu entorno? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Te has puesto a pensar quizás cuánto hablas de Dios o cada cuánto lo haces? Y es que hay un pasaje que me motiva cada vez que lo leo y lo hace porque el contexto en el que se encuentra, en el que está escrito, no era el mejor para hablar de Dios y no es muy diferente a día de hoy. Hoy en día nos encontramos que para poder hablar de Dios hay muchas barreras, hay muchas ideologías, hay muchas corrientes de este mundo que quieren impedir que los valores bíblicos y los valores de un Dios supremo y soberano sean establecidos en esta tierra. Pero bien dice su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que debemos seguir nosotros, hermanos, constantes, creyéndole al Señor de que vamos a poder compartir la buena noticia allí fuera. Hechos capítulo 5, verso 42 dice así: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Y fíjese, estas palabras las escribe el médico, el historiador, el evangelista Lucas. Las escribe y las escribe en un contexto de persecución, en un contexto de peligro, en un contexto de muchas barreras ideológicas. Y los apóstoles habían sido encarcelados por predicar de Cristo, porque todos los religiosos se habían llenado de celos y de envidia contra ellos, porque ellos oraban y ocurrían sanidades, porque ellos oraban y los demonios eran expulsados, porque ellos oraban y Dios se manifestaba con señales, con poder, con milagros y con prodigios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5 que un ángel les abrió las puertas de la cárcel a aquellos apóstoles que estaban encerrados. Así que vino el sumo sacerdote y convocó al concilio, al Sanedrín, cerca de unos 72 ancianos que eran religiosos y que tenían poder político sobre Jerusalén, y vinieron a ver a los presos, y su sorpresa fue que la cárcel estaba vacía. Ellos ya no estaban dentro. Así que preguntaron por Pedro y por Juan, que eran los que estaban encarcelados, y dijeron, ¿dónde están estos hombres? Así que vino uno y les trajo la noticia, les dijo, ellos están en el templo enseñando y predicando de ese tal Jesucristo. Así que les mandaron a traer y les preguntaron de esta manera, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Dice el versículo 28, porque ya habían llenado a toda Jerusalén de su doctrina. Así que el evangelio ya se estaba extendiendo. Así que ellos respondieron, juzguen si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Y esto dice la palabra de Dios que enfurecía a todos aquellos religiosos. Así que uno de ellos, llamado Gamaliel, uno de los fariseos, de los escribas, de los que entendían de la ley, les hizo caer a todo este concilio y les dijo, oiga, tengan cuidado porque aquellos hombres están hablando en el nombre de un tal Jesús. Y puede ser que quizás, si esto no es de Dios, no prospere.
Pero si acaso es de Dios, tengamos cuidado porque a lo mejor nos estamos enfrentando contra el poder del mismísimo Dios soberano. Así que los azotaron y les dijeron, váyanse fuera y no vuelvan más. Ese fue el contexto en el que aquellos apóstoles enseñaban y predicaban la palabra. Y yo quiero destacar tres aspectos de estos apóstoles, de estos discípulos, de esta iglesia primitiva que viene a nuestra vida en el día de hoy y que debemos hacerlo nuestro para ponerlo en práctica. El primer aspecto a tener en cuenta es que los apóstoles enseñaban y predicaban, ¿cuándo? Cada día. No sé si está por ahí el versículo para que, Hechos 5:42, para que les hagamos la chuleta. Enseñaban y predicaban, ¿cuándo? Todos los días. Fíjese la respuesta de los apóstoles y de los primeros discípulos en un entorno tan difícil de prohibición y dificultad para anunciar el evangelio. Habían sido llevados ante el concilio, habían sido arrestados por segunda vez. Sus respuestas eran las mismas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles enseñaban y predicaban con gozo, con alegría. Y esa, hermanos, es la clave de la noticia que nosotros tenemos, porque ¿quién va a dar una buena noticia triste? Imagínense que se le acerquen y le digan, mira, te acabas de ganar 1.000.000 de euros. Yo creo que nadie da esa noticia así, ¿verdad? O si no, pregúntele a un lotero cuando vende un premio gordo, ¿está feliz porque ha vendido el premio gordo? ¿Sí o no? Nadie da una buena noticia estando tristes. Y es que los apóstoles, a pesar de vivir en persecución, de ser encarcelados, anunciaban el evangelio con gozo y con alegría. ¿Por qué? Pues es sencillo, hermanos, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos tomaron aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo y las hicieron reales para su vida, las encarnaron. Cuando dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que para poder ser testigos de Jesús necesitamos estar llenos de la presencia de su Espíritu Santo. Hermanos, el origen del gozo de un creyente en medio de las aflicciones, de las persecuciones y de las adversidades es el estar llenos del Espíritu Santo. No hay otra. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, toda corriente que venga en nuestra contra nos va a arrastrar. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, toda enfermedad nos va a derribar. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, todo problema familiar nos va a tirar. Necesitamos en el nombre de Cristo Jesús ser unos hijos y unas hijas de Dios llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga, entre y more en nosotros y que podamos experimentar ese gozo, esa alegría, esa paz, ese favor de parte de Dios en medio de las adversidades. Este fuego de gozo era el motor que les impulsaba a compartir el Evangelio cada día. Ellos lo tenían como hábito, el predicar la buena noticia. Hacía parte de su diario vivir. Hay un teólogo del siglo XVIII que se llama Moody y él no se podía ir a la cama si no había evangelizado al menos a una persona al día. Qué reto y qué desafío, ¿verdad? Al menos haberle compartido a una persona de la gloriosa esperanza que hay en Cristo Jesús. Porque saben una cosa, mis queridos amigos y hermanos, quizás mañana sea tarde. Quizás mañana alguien se vaya y no se vaya para el cielo, no se vaya con Dios. Y es nuestra responsabilidad el anunciar el Evangelio. Y es nuestro deber como hijos e hijas de Dios el compartir la buena noticia.
Necesitamos tener nuestra conciencia limpia y saber que cuando anunciamos el Evangelio, el Señor va a obrar. Hechos capítulo 5, verso 41 dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjense qué diferencia, ¿no? Salieron contentos porque les habían pegado. ¿A quién le gustaría que le pegaran para estar contento? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo, porque no hay otra. A nadie le gusta que le peguen, ¿verdad? ¿O sí? O a lo mejor yo soy aquí el que piensa diferente. A mí no me gustaría que me maltrataran, pero aquellos apóstoles les maltrataron por hablar de Cristo. Y fíjense, dice que ellos salieron de la presencia de aquellos maltratadores gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Evangelio. ¿Cuánto necesitamos la llenura y el poder del Espíritu Santo, hermanos, para poder padecer y poder extender el reino de nuestro Señor Jesucristo? Hace poco iba conduciendo y me detuve en una rotonda y vi una valla enorme, enorme, ofreciendo servicios esotéricos. Está en la autopista, saliendo para el centro comercial La Ballena. Una medium, ahí ofreciendo sus servicios, enorme. Todo el mundo lo ve, todo el que pasa por allí lo ve. A este tipo de personas que no son de Dios, que hasta salen en la televisión, en todos los canales de Canarias, no les avergüenza predicar su mensaje de ocultismo. A ellos no les avergüenza, no les da temor ninguno. Mensaje de conexión con espíritus, que no son otra cosa que demonios. Y ahí está su anuncio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo una supuesta ayuda que no es otra cosa que poderes del maligno. Y me llama muchísimo la atención saber que aún dentro de la iglesia, dentro de aquellos que nos decimos ser hijos de Dios, veo cómo caen en estas redes del enemigo para intentar buscar soluciones que quieren aligerar la carga o quieren acortar el camino. Hermanos, la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos el mejor mensaje. No necesitamos acudir a ningún medium, a ningún brujo, a nadie que nos lea ni las cartas ni nada por el estilo. Nosotros tenemos al Santísimo, al Todopoderoso, al León de la tribu de Judá, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que con su sangre nos lavó y nos limpió. Nosotros tenemos a Jesucristo. Él se coronó, Él se hizo Rey. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Cada cuánto tiempo estás enseñando y predicando a Cristo? ¿Lo estás haciendo como un hábito? ¿Estás compartiendo la buena noticia? Tú tienes un tesoro en una vasija de barro y es el Evangelio de Jesús. Hace poco hablaba con una de nuestras jóvenes porque ha entrado al bachillerato y me dijo: pastor, llevo una semana en el instituto y ya he tenido un montón de debates con el profesor de filosofía. Claro, porque el profesor de filosofía quiere quitar a Dios de la ecuación. Porque para los filósofos de este mundo, Dios no existe. Pero doy gloria al Señor por esta joven que fue capaz de levantarse y decir: yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y lo que yo he vivido, la experiencia que he tenido, nadie me la puede quitar. Y yo creo fiel y tengo la convicción puesta en el Señor. Hay muchos mensajes allí fuera que quieren desviarnos de la atención de Dios, que quieren quitar a Dios del medio de la ecuación, que prefieren atribuir
al Big Bang, por ejemplo, que quieren atribuir a la casualidad, que quieren atribuir la creación a cualquier tipo de cosa menos a una mente inteligente que fue capaz de diseñarnos con tal perfección que no hay nadie en el mundo que pueda recrear la obra maestra de Dios, que eres tú y que soy yo. Gloria a Dios. Hermanos, el segundo aspecto que yo quiero que tengamos en cuenta de los apóstoles es que ellos no solamente enseñaban y predicaban cada día, ellos también enseñaban y predicaban en todo lugar. No se avergonzaban del evangelio. Dice el versículo 42 de Hechos 5, y cada día, y día tras día, perdón, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Esta iglesia era una iglesia eh, poderosa, era una pasada, hermanos. No solo enseñaban y predicaban cada día, sino que además lo hacían en todo lugar, por las casas, de casa en casa y en el templo. Damos muchas gracias al Señor porque nos ha permitido como iglesia establecer dos grupos de hogar donde en diferentes casas, en dos casas durante la semana, el evangelio está siendo compartido. Y esto es una victoria, hermanos. Y a lo mejor podamos pensar, bueno, no ha venido mucha gente, no importa. Con un alma que se convierta, para Cristo es suficiente. Esa es nuestra labor. Necesitamos amar la obra del Señor, hermanos. ¿Sabes una cosa? Dios demanda que nosotros le amemos porque Él nos amó primero. Y para poder amarle a Él, primero necesitamos amar lo que Él ama. Si nosotros no amamos lo que Él ama, no vamos a poder decir que le amamos a Él. Necesitamos amar su obra. Necesitamos amar las personas. Necesitamos abrazar al que está afligido, al que está desanimado. Necesitamos dar una palabra de esperanza en este mundo que se cae con tantas malas noticias. Necesitamos ser una iglesia de poder. Necesitamos hacer obra social. Necesitamos manifestar el amor de Cristo de cualquier forma, pero que la gente lo vea en todo tiempo, cada día, por las casas, en el templo, allí fuera, en la guagua, en el taxi, en el supermercado, con mis amigos jugando al fútbol. Necesitamos compartir la buena noticia. Esta noticia es una noticia que tiene poder y es urgente. Mañana puede ser tarde, hermanos. Ellos no tenían temor alguno de anunciar el evangelio. Ellos lo tenían claro, sabían muy bien cuáles son los intereses por los que hay que abogar. Entendieron que se trataba de Cristo y no de ellos. Sabían muy bien que el mensaje que tenían que proclamar era el mayor y mejor mensaje jamás contado en toda la historia de la humanidad. La historia de Jesús cambió, la historia de Jesús cambió los tiempos para siempre. Y por eso podemos decir, antes de Cristo, después de Cristo. Porque hubo un antes y hay un después. Hay un antes en tu vida y hay un después de conocer al Señor Jesús. Hay un antes de lo que tú eras y hay un después de haber sido rescatado por Él. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuestra misión como iglesia es la de anunciar el evangelio. Nosotros tenemos el mensaje más poderoso que jamás nadie ha tenido, más poderoso que cualquier filosofía humana, más poderoso que cualquier mensaje de psicología, más poderoso que cualquier mensaje de psiquiatría, más poderoso que cualquier mensaje que cualquier médico pueda darte. Nuestro mensaje es el mensaje que tiene poder, tiene autoridad, porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz y dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo tiene poder. Y la derramó para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Quieres ver la iglesia llena de personas convertidas? Entonces no dejes de hablar de Dios.
No dejes de proclamar la buena noticia de salvación. Tú ocúpate de Dios y Él se va a ocupar de tus necesidades. ¿Qué te atormenta? ¿Qué te agobia? ¿Qué te preocupa? ¿El trabajo, los papeles, una enfermedad, una situación familiar? Continúa ocupándote de Dios. Él se va a ocupar de ti. Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Lo que Él prometió, Él lo hará. Y Él llega en su justo tiempo. Porque Dios es bueno y misericordioso y es lento para la ira y grande misericordia. A pesar de que tú y yo somos infieles a Él permanece fiel. Ese es nuestro Dios. En ese Dios hemos creído. No desperdicies ninguna oportunidad para hablar del Señor. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Dice: te encarezco, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la buena doctrina, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio, y quiero que pongas aquí tu nombre, pero tú, sé sobria en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Necesitamos compartir ese mensaje, hermanos. Es un mensaje transformador, es un mensaje que tiene poder. Hoy en día hay muchos lugares que se dicen ser de Dios y no son otra cosa que la manifestación concreta de falsos maestros, donde aquellos buscan su propio interés, donde aquellos no les importa las almas, donde aquellos no se importan por el rebaño, donde aquellos no oran, no ayunan, no vigilan, donde aquellos les da igual que las personas se mueran en sus pecados y sus delitos porque no han entendido cuál es el ministerio precioso que Jesucristo nos ha encomendado. Necesitamos ser una iglesia que se ocupe por los hermanos, por sus hijos. ¿En qué lugares enseñas y predicas a Cristo? Fíjese, los apóstoles lo hacían cada día y lo hacían en todos los lugares. Y ayer, mientras nos reunimos con los hombres, compartí acerca de un jugador de fútbol. Bueno, varios jugadores de fútbol vimos, pero en particular quiero destacar uno que se llama David Luiz. Es un jugador brasilero. Y mientras jugaba en el Chelsea con Fernando Torres, ocurrió una anécdota que Fernando Torres no pudo olvidar jamás. Dice que llevaba 9 meses jugando al fútbol como delantero, que es Fernando Torres. Él es español, pero estaba allí en el Chelsea y solamente había marcado 3 goles. Y David Luiz, un hombre de Dios, jugador de fútbol, que no le falta nada porque lo tiene todo materialmente, todo lo material. Tiene todo el dinero que tú quieras o sueñes en tu vida tener y más. Un jugador de fútbol, una gran estrella, David Luiz, con una presión mediática de medio mundo encima de él. No se avergonzaba del evangelio. Dice Fernando Torres que David Luiz, cuando lo veía que estaba tan triste, en una ocasión se le acercó después de 9 meses de no marcar tan solo 3 goles. Dice que le puso sus manos sobre su cabeza y oró por Fernando Torres. Y dice Fernando Torres que ese día marcó 2 goles. Y esa experiencia no se la va a quitar nadie a Fernando Torres. Tremendo, ¿verdad? Un hombre que no necesita absolutamente nada de lo material, pero un hombre de Dios, que no se avergonzó de orar en el camerino, en el vestuario, en el campo de fútbol, delante de
todas las estrellas de este equipo de fútbol, sin ningún problema. Oro, ¿en qué lugares enseñas y predicas tú a Cristo? Así que estos apóstoles enseñaban y predicaban a Cristo todos los días, en todo lugar, pero aparte enseñaban y predicaban que Jesús es el Mesías. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese es el mensaje, no hay otro. No hay otro mensaje. El mensaje, el único y exclusivo mensaje de Dios es que Jesús es el Mesías. Es que Jesús es el Salvador. Es que Jesús es el que entregó su vida. Es que Jesús es el que derramó su sangre. Es que Jesús es el que murió, pero al tercer día resucitó. Ese es el único mensaje. No hay más mensaje. No hay más mensajes. Qué importante resulta saber qué y a quién predicamos nosotros, los hijos de Dios. Hay muchos que se dicen ser maestros y definitivamente o desafortunadamente no lo son. Porque lo único que hacen es predicarse a sí mismos. Buscan su propia gloria. Buscan alimentar su ego, su yo, que está sediento de aplausos. Aquel mensaje de la iglesia primitiva no era otro que el de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leemos lo siguiente en el verso 42. Y perseveraban, Hechos capítulo 2, verso 42. Dice lo siguiente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que aquí podemos ver que ellos se encargaban de la doctrina de la muerte y resurrección de Jesús, porque ese es el mensaje. También dice que tenían una comunión, es decir, algo en común, una unión en común. El tener algo que nos una es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une a ti y a mí en esta mañana, porque seguramente somos muy diferentes, pero hay algo que nos une, la sangre de Cristo. Hay algo que nos une, el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo que nos une. Y por eso podemos decir confiadamente, como el Espíritu da testimonio a nosotros, Abba, Padre, Papito Dios. Tenemos un mismo Padre y somos tú y yo hermanos en Cristo. Esta comunión se hacía por costumbre, acompañada de algo para compartir y comer. Y con oraciones, dice. Para eso somos buenos los cristianos evangélicos, ¿sí o no? Para comer. ¿O no? No le ha pasado que el otro día vino la pastora de la iglesia coreana y se asomó y dijo, pastor, hablar bien, mucha gente. Y le dije yo al hermano que me contó esto, le dije, no, pastor, hablar bien, no. Tú tienes que decir, hoy mucha comida, por eso mucha gente. ¿Es así o no? Nos encanta ir a un sitio donde, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es la comida espiritual, ¿sí o no? Pero también compartir juntos, es bíblico. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y fíjese lo que dice, en la comunión unos con otros, en el partimento del pan y en las oraciones. Se reunían, lo pasaban bien, comían y oraban. Eran relaciones sanas. ¿Cuáles son tus conversaciones cuando te juntas con otros hermanos? En una ocasión un pastor llegó donde una familia de hermanos que estaban con otros hermanos ahí visitándole y les alcanzó a escuchar. Y cuando entró, les preguntó, bueno, ¿y ahora qué familia continúa? ¿Qué familia sigue? Tremendo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus conversaciones? Que puede ser que nos juntemos para pasarlo bien y comer y orar por los hermanos, o puede ser que nos juntemos para hacer cosas que no son de Dios, como criticar, señalar, juzgar, ¿verdad? Pues somos prontos para eso. Estamos inclinados
a hacer eso, porque nuestro corazón es un corazón que normalmente quiere ser orgulloso y pretende tener la razón y pretende ser bueno y pretende que nosotros seamos los mejores. Pero no es así, es mentira, no somos buenos. Dios nos ve buenos por medio de la cruz de Cristo. Pero por nosotros mismos estamos inclinados a hacer el mal, a hacer trampas, a mentir, a robar, a juzgar, a señalar. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo esté morando en nosotros para que todo eso se vaya en el nombre de Jesús. Aparte de comer, que eso lo hacemos muy bien, compartes tus cargas con otros hermanos. Dice, mira, Pepito Pérez, estoy pasando mal. Estoy teniendo un periodo de mucha prueba, de mucha dificultad en mi vida. Me gustaría que me apoyes en oración. ¿Tomas un tiempo para orar por otros hermanos y sus necesidades? Eso necesitamos ejercitarlo como iglesia. Necesitamos ocuparnos de las cosas que a Dios le importan. Y saben una cosa, a Dios le importa a tu hermano que está al lado. Porque Él es el Padre de todos nosotros. Es como una familia. En una familia el papá y la mamá se preocupan de sus hijos. Pues así es nuestro Padre. Y si tú te preocupas de tu hermano o tu hermana de carne, deberías preocuparte también del hermano y la hermana en Cristo, que quizás está pasando momentos difíciles, que tal vez haya situaciones que lo tienen o la tienen desanimado, desanimada, ¿verdad? Necesitamos orar los unos por los otros, volver a ser esa iglesia primitiva, esa iglesia de poder. Me encanta saber que el verbo que usa en el original griego para referirse al no dejaban de enseñar y anunciar expresa una acción constante que no termina. No dejaban, no tenía fin. Constantemente estaban enseñando y anunciando el evangelio de una manera práctica, real, encarnada, con una buena acción. El otro día estaba viendo una película con mi esposa. Iba un poco de integración social porque es lo que ella está estudiando. A mí me gustó porque me encantan las películas que son de la vida real. Y decía, esta historia está basada en... Y entonces le dije, mira, esta peli debe ser buena. Así que nos pusimos a ver. Y era un tema de integración en Estados Unidos, los mediados del siglo XX, tema racial, donde las personas de color no podían juntarse con los blancos porque supuestamente eran una raza superior. Y me encantó algo porque habían como dos líderes. Era la líder del colectivo de color y el líder que era un hombre blanco radical que odiaba a la gente de color. Así que aquella mujer se dio cuenta de una necesidad de ese hombre y hizo algo y se ganó el favor de ese hombre. Al final ese hombre terminó eh, rompiendo una credencial que le hacía miembro, presidente del Ku Klux Klan, imagínense. No sé si han escuchado eso. Terminó rompiéndola y diciendo, yo creo que nosotros somos iguales. Y saben una cosa, hermanos, la sangre de Cristo nos ha hecho a todos iguales. No importa la nacionalidad, no importa el sexo, no importa la raza, no importa las aficiones, lo que más te guste, lo que menos te guste. La sangre de Cristo nos ha hecho a todos iguales. Y me encantó ver esa película, me encantó ver cómo una buena acción rompió con tanto paradigma. Y es que la palabra de Dios dice, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que debemos vencer el mal haciendo el bien. Así que si te han ofendido, si te han maltratado, si se han metido contigo,
Si han calumniado de ti, vence ese mal haciendo el bien, bendícele. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Llámale, escríbele, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y tú? ¿Te desanimas cuando hablas de Dios y no te prestan atención? Yo te animo en esta mañana en el nombre de Jesús que no dejes de hacerlo, que no te des por vencido. Segunda de Corintios, capítulo 4, ya para ir terminando. Segunda de Corintios 4, del 1 al 5, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia del primer siglo, una iglesia de poder, la iglesia de los Corintios. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, para que aprendamos a detectar falsos maestros: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros amos, siervos, por amor de Jesús. Wow, qué palabras más llenas de profundidad, ¿verdad? Qué palabras tan impresionantes. Tienes un tesoro en tu interior que debes expresar con tu boca. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a recordar que hemos visto tres aspectos de los apóstoles que son aplicables a nuestra vida a día de hoy. El primero fue que ellos enseñaban cada día. Ellos enseñaban y predicaban a Cristo en todo lugar. Y ellos enseñaban y predicaban que Jesús es el Mesías. Gloria al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.